dentro de espacios académicos, sí, pero que esas prácticas no siempre conservan ese sentido político y ritual, ¿sí? Digamos que pues al trasladarlas al escenario institucional, pues corremos el riesgo de vaciar ese contenido, ¿sí? En esas expresiones, reduciéndolas pues a dinámicas metodológicas o actividades seguras. En este caso, digamos, hablemoslo desde la universidad. Regáleme un momentico que es que está pasando el del champú. Tranquila, tranquila, eso hace parte de nuestros Bueno, contextos. entonces voy a seguir. Digamos que eso pues me lleva a cuestionar si nuestras investigaciones realmente se conectan con esas experiencias de lucha y de resistencia, ¿sí? O si más bien lo que hace es apropiarse de unos símbolos para dar como legitimidad académica a los proyectos, ¿sí? Como lo dice pues el autor, de cuando hablan de mingas académicas, ¿sí? Pero eso no quiere decir que participen en las mingas reales en donde los pueblos reclaman derechos y enfrentan el poder, ¿no? Entonces, digamos que en todo esto que digo, digamos que hay, reconozco que el uso institucional pues de estos lenguajes puede convertirse como en un mecanismo de cooptación cultural, ¿no? Lo que Ajá. pues igual debilita la vocación transformadora de la investigación, acción participativa. Digamos que la reflexión que me queda de esto es, bueno, la necesidad de revisar críticamente nuestras prácticas para no repetir esa instrumentalización, sino mantener como vivo el sentido emancipador que da origen pues a los contextos comunitarios. Bueno, ese es como mi aporte. Dayana, mientras se anima alguien más, ¿nos puedes contar así brevemente su merced qué hace, digamos, para poder también tener un poco más de contexto con relación a lo que estás planteando? Bueno, digamos que lo hablo yo desde aquí. Yo soy de Cali, ¿sí? Eh, Mi trabajo de investigación va ligado a cómo recuperar colectivamente las memorias familiares de los estudiantes en un sector del distrito de Agua Blanca, ¿no? Digamos que estamos hablando pues de una población compleja. Cuando yo hice pues todo el trabajo de acercarme a los estudiantes, pues me cuestionaba mucho, ¿no? Al principio, digamos, en la maestría que estoy haciendo en educación popular, siempre trabaja mucho la IAP. Hay que tener, digamos, como conocimiento de que, bueno, en IAP también lo que busca es transformar, pero también mostrar esa transformación, ¿no? Entonces yo me cuestionaba porque yo decía, bueno, pero en este caso, o la etnografía, entonces me decían, no, esa la etnografía no porque tú, eh, digamos, no vas a interactuar mucho con todo el tema. Entonces yo, la verdad, yo venía supremamente con estos temas, entonces yo decía, bueno, cuando yo empecé con los estudiantes a conversar un poco, me encontraba, por ejemplo, ellos, hay muchos que son migrantes, ¿no? Que vienen de diferentes partes, de López de Micay. Entonces, bueno, yo decía, qué importante porque yo en el pregrado trabajé con la misma institución y eso me cautivó mucho el trabajar y, digamos, seguir resignificando a estos estudiantes que de alguna u otra manera son marginal, pues la institución y el contexto es marginal, ¿no? Son marginalizados y hay un contexto complejo y eso me cuestionaba mucho desde mi práctica, ¿sí? Entonces hablar de diálogos de saberes, pero bueno, o sea, ¿desde dónde? ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo yo rompo esos espacios de la institución en donde simplemente tenés que dar unos contenidos, ¿no? Pero entonces se les llamaba, bueno, digamos yo lo hacía como si fuera unos espacios, pero igual seguía cumpliendo con esos estándares que piden la institución. Más o menos es como lo que yo te puedo aportar. Vale, Dayana, no, sí, gracias, gracias por el aporte y gracias por lo que comentas, por lo que cuentas. De hecho, sí, yo siento que el diálogo de saberes a veces lo usamos muy, eh, ins- o sea, para todos, es decir, como que a todos le decimos diálogo de saberes y a veces no sabemos ni reconocemos bien qué es el diálogo de saberes. De hecho,
eh, en- eso se ha venido replanteando desde hace un tiempo, el diálogo de saberes, porque no solamente digamos, cuando hay un espacio de encuentro, no solamente se encuentran los saberes académicos o los saberes culturales o populares o comunitarios, sino que también eh, nos decía Lola Sendales en algún momento, haciendo un taller en Chocó, que algunas personas se fijaban mucho en lo que llevaba Lola, en la mochila, en la vestimenta, en los zapatos. Es decir, también desde ahí hablamos, desde lo que nos ponemos en el cuerpo. Y entonces el diálogo no está solamente y estrictamente a lo que se diga, al conocimiento o al saber, sino también a todo lo que ocurre en lo que estamos compartiendo. Entonces allí se ha hablado del diálogo cultural, que es un poco más amplio que el diálogo de saberes, donde en el diálogo cultural pues también están inmersos y también intervienen los saberes, ¿sí? Entonces, bueno, eso como parte, digamos, de la discusión, porque sí, me parece que el diálogo de saberes a veces lo usamos sin reflexionarlo mucho. Y entonces pareciera que sí, todos podemos dialogar, usted sabe una cosa, yo sé otra, pero no, el diálogo tiene que ser intencionado, el diálogo tiene que tener otras características que no es solamente sentarse a conversar y ya. Gracias, Dayana. ¿Quién más se anima por acá a contarnos, a plantear su opinión, reflexión? Buenos días, Buenos días, ¿quién habló por ahí? buenos días, ¿me escuchan? Sí, Alexandra, te escuchamos. Dale, por favor, estar pendiente si me corto, es que digamos donde me encuentro hay muy poca señal, entonces para no hablar sola, ¿sí? ¿Listo? ¿Dónde te encuentras? Digamos que vale, siguiendo la conversación y digamos lo que se está planteando sobre la cotación, creo que digamos que me recojo en todo lo que se dice y me gustaría agregar es quizás también el sentido que se ha construido en la misma educación. Por ejemplo, que digamos si estamos en una institución que se ha adaptado a un carácter quizás positivista de las ciencias, un carácter mercantilista por, digamos, el sistema económico en el que nos encontramos e incluso colonial. Entonces, es una perspectiva de la investigación pues del estudio en la universidad que no se refleja realmente emancipatorio, sino que lo que hace es seguir reproduciendo las prácticas de un mismo sistema. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque de ahí salen los sociólogos, los filósofos, los economistas y las personas que se adentran en el mundo de la academia y de alguna manera en la investigación, sí, digamos que no es de la separación entre el conocimiento o el saber, sino yo me recojo en los saberes alternativos, pero lo digo porque, digamos, ahí es donde de alguna manera a veces nacen también esta institucionalización de la práctica de investigación. Entonces, desde mi caso, desde mi experiencia, estoy en un contexto indígena, wayú, muy extremo, en el extremo norte de Colombia, y a veces se da esa práctica de que se llega maestros, o sea, que pretenden ser maestros de alguna manera, pero con un academicismo estructurado en cuanto que lo único que se refleja, y yo creo que incluso uno también una cae en esas prácticas, pero tratando de hacerse siempre la autocrítica, en ese extractivismo epistémico que de alguna manera lo único que quiere hacer es mancharse de las comunidades, mancharse de los procesos, mancharse de las formas organizativas y cosmovisiones o filosofías de vida de ciertas comunidades. Entonces, de alguna manera, eso crea una barrera, una limitación de poder solidificarse con la realidad que se está viviendo y se viene a hacer es como ese extractivismo y se lleva a la academia y de alguna manera entonces ya se constituye como si fuese ese trabajo de masas o ese trabajo transformativo de las realidades. Desde lo actitudinal, yo creo que he reflexionado mucho sobre que esas prácticas se fundan es en la validación experiencial o en la validación que se tiene dentro de la academia o los sectores laborales, que de alguna manera entonces se vuelve como ese cúmulo de experiencia en una hoja de vida que termina siendo también muy institucionalizada, pero realmente no va a constituir nunca actos transformativos para las mismas comunidades
esos académicos se encuentran. Entonces empieza a haber un choque, porque en este punto me gustaría, digamos, que se pudiese reflexionar un poco más sobre qué es el lenguaje. En la sesión ahorita, cuando estábamos todos, se hablaba que ese lenguaje pues no se puede ver solo desde una instrumentalización, sino que necesariamente el lenguaje crea realidades y que esas realidades que a veces pueden ser simbólicas, ahorita lo decían ustedes en cuanto al vestuario, en cuanto a la ornamentación. Entonces yo como académico, si me he visto, por ejemplo, en este caso con un sirrat o con un cheimpara o con una manta, que es lo que representa esa vestidura y esa tradición guayú, pues entonces yo ya estoy haciendo un trabajo comunitario y estoy empapándome de la cultura, y pues no necesariamente, porque así como, digamos, ese giro de colonial a veces sirve como un eslogan o como una fachada, pues el vestuario necesariamente se convierte en lo mismo. Entonces es complejo quizás reflexionar y no sé si aquí se pueda, digamos, sobre ese impacto transformador que se puede tener, pero claramente la cooptación del lenguaje, la instrumentalización de las prácticas y yo diría el extractivismo epistémico se convierte en esa barrera que no permite fundamentar una práctica emancipadora, o quizás desde la perspectiva que nosotros también querramos entender la acción transformadora de la que habla Orlando Fatsborda. Gracias, Alexandra, que está bien allá al norte, por allá en La Guajira. ¿Quién más? Yo tengo más Lulo. Sí, Dale, perdón, es que tengo gripa. Yo creo que me escucho rara. Tengo una pregunta más pues como de carácter propositivo. Yo creo que casi todos llegamos pues como a esas conclusiones de "Ey, estamos fallando en esto, estamos cooptando estas formas, las estamos instrumentalizando". Pero ¿qué proponemos? O sea, ¿cuál es como esa propuesta para que esto no suceda o para prevenirlo? Porque más que ese primer paso crítico de decir, hey, ya lo estamos haciendo, o de revisarnos a nosotros mismos y de revisar a los otros y decirles como, hey, estamos cometiendo este error. ¿Qué otras propuestas tenemos respecto a esta cooptación e instrumentalización de estas otras formas? Lulo, tú lo planteas, lo preguntas, digamos, abiertamente, o digamos que te lo has preguntado y has reflexionado sobre ello, o lo dejamos allí planteado, como qué hacer frente a eso. No, es una pregunta abierta. Vale, vale, y además es importante, sí, porque a veces pasa que nos quejamos, nos quedamos en la queja, pero no hacemos algo para transformar eso, valga el término, ¿no? De transformar, ¿no? Que es un poco el que nos convoca la IAP. Y Orlando Fatsborda, bueno, esa es una buena pregunta para que también la palabreemos por acá, ¿sí? Y es, bueno, ¿qué hacer frente a la cooptación de los lenguajes que se hace, que hacemos a veces? Porque a veces también tenemos nuestras contradicciones. Yo recuerdo en la universidad que una profe nos decía, a veces tenemos discursos liberadores y prácticas colonizadoras, ¿sí? Entonces esa es un poco como la situación que nos pasa recurrentemente en algunos espacios, porque pues también somos contradictorios, porque también tenemos pues prácticas que a veces no son acordes y coherentes con lo que quisiéramos, ¿sí? Entonces vale la pregunta para ver cómo hacemos, de qué maneras lo hacemos diferente. ¿Quién más frente a la pregunta orientadora del grupo, problematizadora? Si hay cooptación de lenguajes y rituales en nuestras investigaciones o pues en los espacios institucionalizados como las universidades de donde la mayoría venimos o hemos estado de algún modo. Jessica, Ángela, Aira, bueno, ¿quién más se anima por acá? Ángela, sí. Bueno, mi opinión sería que cuando un lenguaje cultural nacido en el territorio, del cuerpo, de la memoria colectiva, digamos que entra en contacto con lo institucional, no lo hace en silencio, ¿cierto? Este lenguaje llega cargado de historias, de luchas, de identidad, y al hacerlo produce un encuentro, pero a veces también produce una tensión.
Entonces podríamos decir que cuando un lenguaje propio llega al espacio institucional, este puede ser un acto de resistencia y de identificación y es una forma de decir, bueno, aquí estamos, existimos y también tenemos algo que enseñar, ¿no? Entonces este lenguaje nos puede ayudar a abrir grietas, estructuras rígidas, pues, para que entre lo que es la vida real con toda su diversidad y riqueza simbólica. Entonces, más sin embargo, este traslado no está exento de riesgo, como se ha mencionado en como se ha mencionado en estas participación de los compañeros. Entonces, cuando el institucional a veces impone sus formas, sus tiempos y sus lógicas, a veces el lenguaje cultural puede verse reducido, ¿no? Despojado de su profundidad o incluso a veces transformado en objeto de consumo. Entonces, ya vendría siendo que el ritual se vuelve en un espectáculo, el relato oral una simple anécdota y lo que era sagrado se convierte en una herramienta metodológica. Entonces, por eso a veces, más que simplemente llevar el lenguaje cultural al institucional, se trata de crear espacios donde pueda habitar sin perder su esencia. Entonces, el desafío está en reconocer que no todo el lenguaje cabe en los moldes formales y que a veces es la institución la que debe transformarse para acoger otras formas de decir y de sentir y de saber, porque al final cada vez que un lenguaje del pueblo entra a una institución y logra permanecer continuidad, esa institución cambia un poco y se humaniza y se acerca más a la vida. Bien, Ángela, muchas gracias. Y también si tenemos, digamos, algún comentario con relación a lo que alguna compañera ha dicho también, digamos, se trata de eso, de conversar, de discutir, de debatir, si estamos de acuerdo o no, bueno, de eso que planteamos. A mí me gustaría hacer un poquito de, digamos, énfasis en la pregunta que hizo la compañera sobre también el qué hacer. O sea, es como que me lleva a pensar en el texto base. Entonces, como que en el texto a veces se hablaba de que esa instrumentalización y esa institucionalización pues llevaba necesariamente al vaciamiento de la vocación política transformadora que tiene la IAP. Entonces, quizá yo creo que uno de los actos fundamentales que nunca se pueden perder en la práctica política es pues la crítica y la denuncia hacia realmente la estructura de poder que es la causante incluso de pues las realidades específicas de las comunidades. Entonces, se pueden utilizar estrategias, metodologías o formas de acercarse a las comunidades, pero necesariamente sin una concientización educativa, política, económica de sus mismas realidades, de los mismos conflictos y como cruces que los traspasan y que nos traspasan, digamos, haciéndonos parte del mismo sector de la investigación, pues es muy complejo y no atacar directamente a la estructura que sostiene, pues en este caso, esa desigualdad o esa forma de opresión y violencia. Gracias, Alexandra. Se me olvida que desactiva el micrófono. Sí, eso también es cierto. Muchas veces nos pasa, bueno, no sé si le ha pasado a amigos, amigas, que siendo, digamos, de una línea o de un pensamiento crítico, de una práctica, digamos, encaminada hacia el horizonte transformador de la realidad, a veces les toca trabajar con empresas, ¿sí? Empresas, por ejemplo, que tienen megaproyectos en comunidades. Y entonces el trabajo, por ejemplo, de una compañera que su pregrado es trabajo social, era prácticamente convencer a las comunidades de que había necesidad o era importante el megaproyecto que traía esa empresa o esa multinacional a su comunidad, ¿sí?
cómo resolver esa complejidad, eso ético, cómo usar un lenguaje allí que nosotros creemos que no se debe usar para que hayan esos proyectos, en algunos casos extractivistas, en algunos casos por ejemplo, yo estoy acá en el municipio de La Cumbre, trabajo en zona rural, soy profe de niños y niñas de primaria, y en una zona de La Cumbre, en un corregimiento que se llama Pavas, hay un acueducto comunitario que de hecho pues es muy reconocido eh, por el trabajo que tienen y está amenazado por una vía que de hecho en el contexto nacional y en los consejos de ministros Petro ha salido a hablar sobre esa vía. Es una vía que va de Mulaló a Lobo Guerrero. Mulaló es un corregimiento del municipio de Yumbo y va hacia Lobo Guerrero, ¿sí? Que es ya, digamos, prácticamente llegando a Buenaventura, ¿sí? Un corregimiento de agua. Entonces, esa vía va a atravesar cerca al acueducto de Pavas, va a afectar los acuíferos. En Pavas hay un acuífero que es el que alimenta, digamos, el acueducto en Pavas. Y entonces, ¿cómo se ve uno ahí enfrentado a que alguna gente de la comunidad pues dice, bueno, va a haber trabajo, pero otra gente se opone porque hay un riesgo ecológico, porque está en juego la vida, el agua, ¿sí? Y entonces a veces, digamos que como profesionales, si llegáramos a ser parte de ese concesionario vial que tiene esa construcción, pues nuestro lenguaje sería para convencer a las comunidades de que esa vía es importante, ¿sí? Eso me parece que es muy complejo. Entonces, ¿cómo hacer la lucha en medio de que también hay una necesidad pues, de subsistir, de sobrevivir, de comer? No vivimos del aire, aunque claro, por el aire también vivimos, ¿sí? Entonces, eso creo que es muy, muy, muy complejo. Y con relación a lo que decía ahorita Ángela, yo también creo que nuestro deber o nuestra responsabilidad es tensionar precisamente esos espacios académicos, ¿sí? Es disputar esos espacios. En ese sentido, claro, la academia está ahí, hay algunos que investigan y tienen su perspectiva discursiva liberadora, pero su práctica colonizadora, pero nuestro lugar ahí, ¿cuál sería, no? Que es un poco también el que hacer. A mí me parece que esos lugares hay que disputarlos. Freire en algún momento hablaba de la universidad, que la gente de lo popular debe llegar a la universidad porque es una disputa también que tiene que darse ahí. Entonces, bueno, eso para que siga también el diálogo. ¿Quién más se anima? Buenos días. Buen día. Bueno, mi nombre es Daira Estela Urbano. Pertenezco al resguardo indígena Munchique Los Tigres. Y pues mi práctica pedagógica pues la hago en una institución educativa en donde pues a partir de allí nosotros como territorio indígena estamos ahorita en un proceso del CI, ¿no? Entonces, desde nuestra institución educativa trabajamos una propuesta que se llama la propuesta el TUL como semillero pedagógico. Entonces, hacia la pregunta que nos acontece, creo que pues nosotros como dinamizadores, como investigadores, desde ahí nosotros podemos trabajar la parte de estos espacios donde podemos estar trabajando, digamos, en el caso que se dice la minga, que se dice que se puede hacer desde ahí, sí lo podemos trabajar. Podemos trabajar estas prácticas y podemos trabajar la parte de los saberes, porque pues estamos en un contexto donde se nos facilita y podemos trabajarlo por medio de asambleas, medio de mingas
y cuando hablamos de mingas, pues es porque nosotros somos partícipes de ellas, ¿no? En este momento acabamos de pasar por una actividad que es pedagógica en nuestra institución y se llama el ritual de semillas. Ese ritual de semillas, pues participamos todos y como docentes, pues también estamos ahí, ¿no? Y como investigadores también estamos interactuando con toda la actividad que se realiza. Entonces me parece que dependiendo de los contextos también podemos ser partícipes, ¿no? No todos podemos estar en lugares o en instituciones donde la institucionalidad pues no se puede dar como debe ser, pero en el caso de nosotros hay espacios que nos permiten también esa reflexión, esa parte crítica, y pues como digo, sí depende del espacio donde estemos. Pues ese sería como mi aporte, ¿no? Que desde ahí a veces sí podemos trabajar estos lenguajes. Entonces, lo que les digo que acaba de pasar, que fue una ritualidad, un ritual de semillas, pues lo trabajamos desde la propuesta significativa y desde la parte del CI, ¿no? Donde pues tenemos algunos mandatos y pues los acogemos y trabajamos. Entonces esa sería como mi aporte. Muchas gracias. Vale, Daira, a vos muchas gracias. Gracias también a Jota que nos compartió su reflexión por el chat. No logró activar el micrófono. Yo voy a leer la palabra escrita de Jota. Dice, uno de los elementos que mayor reflexión me genera es con relación a los tiempos institucionales con los de los espacios o escenarios en los que participamos y los tiempos propios, sobre todo cuando los espacios en los que trabajamos tenemos nuestra apuesta pedagógica, no son necesariamente los territorios que habitualmente habitamos, siendo externos a ellos. También me cuestiona un poco, como mencionaba el texto, cómo estas formas de estar son cooptadas, reapropiadas y podría decir que hasta renombradas en cumplimiento con esos tiempos. Ahora se habla, por ejemplo, de metodologías ágiles, estrategia muy presente en muchos de los proyectos sociales que se encuentran. Esa es la palabra que dejó allí Jota. Y yo no había escuchado eso de metodologías ágiles, pero yo creo que va muy encaminado, lo asocio en este momentico con este modo de ver videos ahora de YouTube que son shorts, cortos, ¿sí? Y entonces incluso he visto niños de 2, 3, 4 años que miran el celular y pasan. Y también mucha gente en los buses, pasa. Yo creo que estamos en esa crisis civilizatoria donde todo va así, aceleradamente, y entonces para eso se requieren metodologías ágiles. No sé si tenga mucho pues que ver con eso, pero bueno, ahí está la palabra de Jota. No sé si escuchamos una última para que vayamos ya al videochat general. Ahorita lo que debemos hacer es que nos desconectamos de esto, o sea, finalizamos el videochat y luego nos volvemos a conectar al chat, al videochat general para la plenaria. Pues digamos que, ¿quién se activó por ahí? Dale. Como no se propuso moderadora, ni relator, ni relatora, entonces la idea es como tomar estos apuntes y socializarlos allí en la plenaria, ¿listo? Si les parece, no sé si Dayana se anima a compartirlos. Sí, bueno, va a hacer como el cierre contestando a la pregunta de la compañera de cómo evitar esa apropiación académica de los lenguajes. Yo pienso que es como replantearnos, ¿no? Como investigadores y con la comunidad, ¿no? Así como reconocer y respetar el sentido político y que se practica en esas prácticas, ¿sí? Que tienen relacionado, pues, y va muy a los procesos de resistencia, ¿no? Y eso implica, pues, unos compromisos. Digamos, yo, por ejemplo, pues, me lo pienso así. Lo que pasa es que, pues, yo nunca he estado como en esas comunidades que se practican de esa manera, porque, pues, soy de ciudad.
¿sí? Digamos que aquí es distintas las dinámicas con relación pues a mi trabajo, pero lo relaciono, ¿sí? Digamos que yo digo, bueno, se rompe, por ejemplo, en la participación, ¿no? Entonces, bueno, yo no, como investigadora, pues no me debo simplemente a limitar a reproducir, ¿sí? Términos académicos y no hacer parte de esas experiencias reales, ¿sí? Que pues adquieren como un sentido. En este caso, por ejemplo, el tema de las mingas, pues eso tiene un sentido más allá de la palabra minga, ¿no? Entonces, hacer esa participación genuina, el reconocimiento también de los protagonistas. Entonces, es como, bueno, garantizar las voces de los sujetos pues sean centrales, ¿no? No sean subordinados a los intereses académicos de uno como investigador, ¿sí? Y que con eso pues haya también como esa coherencia política, ¿sí? De vincular esas luchas que enfrentan los pueblos, evitando pues ese lenguaje que se utiliza y lo utilizamos como un adorno metodológico y no más allá, y asumir pues una postura investigativa pues que no instrumentalice la cultura, sino que pues más allá de eso busque fortalecerla y acompañar en esas reivindicaciones que las comunidades pues muestran, ¿no? Digamos que ese sería como respondiendo a esa pregunta de cómo, así pues yo me la he planteado y me la he pensado para decir, bueno, cómo se rompe con esa cooptación cultural. Si les parece, no sé, a menos que alguien se oponga, finalizamos este chat, esta conversa, pero entonces mi pregunta era si Dayana, además del cierre que hizo acá, si quisiera comentar, pues, como un poco la conversa que hubo, como la síntesis, sí, yo creo que no es mucho lo que habría que decir. Ahí en el chat hay algunas cosas que yo apunté. Si compañeros, compañeras quieren aportar algo más. Bueno, primero, si Dayana está de acuerdo. Eso estaba viendo, pues pensaba hacerlo de la relatoría, o sea, organizarlo. Ah, sí, si lo puedes organizar en un momentito allí, chévere, y lo compartes en el video chat general, ¿te parece, Dayana? Vale, Vale. gracias, Dayana.